Como bien dice Eduardo, buenos días. Como bien dice Eduardo, este autor a mí me interesa mucho, Yo también como Eduardo era izquierdista de joven. Y bueno, mi obra al principio se dedicaba al tema de la administración pública y a la gestión pública y a temas de estudio de administración, ver cómo el Estado podía ser más eficiente, más eficaz. Me dedicaba a este tipo de temas. Alguien me habló, leí un libro sobre privatizaciones, un tema que me interesaba, que había un señor en América, recuerdo yo hace muchos años, que se llamaba Murray Rothbard, que defendía una especie de anarquía total, y para mí aquello me sorprendía mucho, y no le hice mucho más caso, pero fue la primera vez que lo había citado en un libro sobre privatizaciones. En el caso extremo es un Murray Rothbard que en sus libros defiende esto. De allí a unos años apareció el primer libro de Murray Rothbard traducido al español, que era La ética de la libertad, si no recuerdo mal. Y también, no sé por qué casualidad, cayó en mis manos y lo leí. Pasó, me acuerdo, el verano, debe ser del año 96, leyendo ese libro, y un libro que a mí me sorprendió mucho. Después, más o menos, se dio mi conversión al liberalismo. Empecé a estudiar la escuela austríaca, empecé de cero, digamos que abandoné todo mi background anterior y tuve que empezar como un niño pequeño a estudiar todas estas cosas, porque no tenía ningún tipo de formación. Yo estudié economía y me doctoré en economía, pero no tenía ningún tipo de formación en estas cosas. Lo que enseñaba todo lo contrario, nadie hablaba de estas cosas. Y empecé a estudiar la escuela austríaca, y el primer ensayo que yo hice dentro de esta tradición, fue unos años después, fue un ensayo sobre el pensamiento político de Rothbard, que es un autor que a mí me interesó, desde lo que me fascinó. En España había algunas traducciones de Mises, en la Fundación Ignacio Villalonga de Valencia, de la Acción Humana. Unión Editorial aún había editado buena parte de sus libros, no sabía ni que existía Unión Editorial. Había algunos libros de Hayek, sobre todo El Camino de Servidumbre, y alguno más por ahí suelto, en ediciones muchas veces argentinas, o así, que eran de muy difícil acceso, que no solo se conseguían en bibliotecas universitarias y buscando bien, porque estaban normalmente escondidos bajo llave o escondidos en sitios extraños, no era fácil conseguir. Y empecé a estudiar a Murray Rothbard, y es una persona que me fascina y me sigue fascinando. Cada vez que lo leo y lo releo, me fascina. Es un autor. Yo a veces, leo, como dice Eduardo, tengo, no sé si un vicio, una virtud, leo mucho, a lo mejor leo demasiado, pero leo más de un libro al día. Entonces, quiero decir, todos los días. Es una costumbre que tengo desde hace años. Uno mínimo, dos o tres cuando puedo, cuando tengo el día libre. Pero no es jactancia. Pero a veces yo por tanto leo mucho. O leo demasiado. Pero hay semanas que leo a lo mejor 10, 12 libros y no aprendo nada. Pero en cada una de las páginas de este libro aprendo como por 10 libros de las otras. Y no es una putada. Ustedes lo podrán comprobar si lo leen. Es que es fascinante. Cada página te da un argumento nuevo. Cada página te desmonta la anterior. Es un libro fascinante. Este y todos, en general todos los de él, pero este especialmente. Este libro no fue concebido originalmente como libro independiente. Esta es la tercera parte de su Main Economy and State, que se llama El hombre, la economía y el Estado, de la cual hay traducción parcial en Argentina, y ahora hay un volumen traducido también al español en Unión Editorial. Pero es decir que es la tercera parte. Rothbard lo concibe como la tercera parte de su magna obra. Magna obra escrita en una edad muy joven, que él escribió este libro con 37 años. No lo escribió, no es una obra de madurez, es una obra de juventud. A él le encargaron un pequeño libro, un memorándum sobre los principios de la ciencia económica. Empezó a escribir, que le quedó un libro de cerca de 1.100 páginas o cerca de 1.000 páginas, depende de la edición. Y este libro es la tercera parte, que puede ser leída como un libro independiente, porque fue editada como un libro independiente, porque si se editaba todo junto quedaba muy gordo. Pero debe ser leído también en el contexto del resto de su obra. No es independiente del resto de su obra. Pero justifica su edición separada, porque es el libro más completo que conozco yo sobre políticas públicas. Después hablaré un poco de él. Rothbard es un autor muy interesante, no sé si lo conocen, ya murió, nació en 1926, creo que en Nueva York. Siempre fue un heterodoxo, él presume de haber sido toda la vida anarquista o liberal clásico. De joven aún no había asumido la anarquía. Después, relativamente a los 20 y tantos años, asume ya el anarcocapitalismo. Él es el fundador del anarcocapitalismo moderno. O sea, la idea de que el Estado no hace falta y que la forma de organizar una sociedad anarquista no puede ser como lo plantean los anarquistas de izquierda o como plantean los anarquistas ecologistas que vinieron después, sino que
A diferencia de los anarquistas, él dice que la única forma posible de organizar una sociedad anarquista es a través del capitalismo de libre mercado, frente a los anarquistas colectivistas que proponen una suerte de anarquismo, pero compuesto por comunas o por instituciones comunistas. Y él critica eso. Eso sí, Rothbard, en su teoría del Estado, lo que hace es asumir completamente la teoría del Estado anarquista. Pues también hablaré de eso. Les digo, él es anarcocapitalista, empieza a estudiar en la Universidad creo que fue de Columbia, él es doctor por la Universidad de Columbia, tuvo problemas incluso con su tesis, tuvo discusiones con su mentor por el tema de la tesis. Hizo una tesis sobre el gran pánico de 1819, si no recuerdo mal. Y empieza a trabajar. A ver, los austriacos en general, los austriacos primitivos, los austriacos sobre todo del siglo XX, no los clásicos, Menger o von Baber llevaron unas vidas relativamente cómodas. Menger como profesor de la Universidad de Viena, von Baber también como profesor de la Universidad de Viena y a su vez ministro de Hacienda de Austria. En cambio ya los austriacos del siglo XX, como Mises, como mismo Rothbard, como Hayek, no llevaron vidas especialmente buenas en el ámbito académico. Rothbard siempre dio clase en una escuela de comercio. Nunca dio clase en una gran universidad, ni tenía una gran cátedra, ni tenía nada así. Mises nunca llegó a tener un puesto permanente en la universidad. Mises vivió, incluso de muy mayor, de becas y de bolsas que le daba la Volcker Foundation, si no me equivoco, en Estados Unidos. Es decir, la vida del austriaco, a diferencia del siglo XIX, en que nuestros paradigmas eran el mainstream, eran lo que se llamaba economía, en el siglo XIX era la economía austriaca. Desde Schey hasta von Baber, la economía de corte liberal o de inspiración subjetivista y de inspiración individualista era el mainstream. La economía que estudiaba en las universidades europeas era mainstream. Yo recuerdo ver en la Universidad de Santiago el libro de texto que estudiaban los estudiantes en 1840, 1850, porque hicieron una exposición un día, y el libro de texto del manual que estudiaban los estudiantes de mi universidad, todos los estudiantes, eran los principios de Schey. Y ahora todos estudian en Samuelson. Es decir, hubo una involución clara en la economía en este siglo. Pues si en el siglo pasado vivían bien los economistas, eran mainstream, eran profesores, digamos, de orden, de respeto, eran invitados a todas las cosas, el siglo XX vio una marginalización absoluta, hasta finales de siglo, de la economía austriaca, de tal forma que el economista austriaco, antes mainstream, ahora pasa a ser una especie de ser apestado, una especie de ser molesto, al que hay que negarle el pan y la sal, al que incluso pues negarle la posibilidad de enseñar. Hayek, por ejemplo, nunca le dejaron enseñar en la Facultad de Economía de Chicago, lo mandaron al Departamento de Filosofía Moral y Política, cuando su obra toda, hasta ese momento, había sido principalmente una obra de teoría económica, que después le valió el premio Nobel. Entonces digo, Rothbard es un ejemplo ya de la marginalización de la economía austriaca. El mejor de los austriacos, que para mí es él, es uno de los, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX es él, porque Mises ya escribió su gran obra antes. Pues es un profesor que pasa toda su vida en una universidad de secundaria, en un puesto secundario en esa universidad, dando clases por las tardes a aprendices de una escuela de comercio y una cosa muy menor, un público que no estaba en absoluto interesado en lo que se estaba diciendo. O sea, fue una vida en ese aspecto, hasta que al final de su vida consigue una plaza ya de profesor, o sea, una plaza de profesor titular en la Universidad de Las Vegas, donde después baja Hermann Hoppe y otros autores de esta escuela. Pero digo que su vida no fue una vida fácil en lo académico. Es la vida de una persona que siempre va a contracorriente, siempre está marginalizado y que escribe su gran obra, porque él combina todo. Él entiendo que correctamente no hace fronteras entre las ciencias sociales. Creo que uno de los grandes errores de nuestro tiempo es la departamentalización. Quiero decir, los profesores estamos agrupados en departamentos de economía, de política, sociología o de derecho, de lo que sea, y no podemos hablar de otra cosa que no sea de lo nuestro. Y solo somos competentes supuestamente para hablar de lo nuestro. Cuando salimos un poco de esa frontera, ya nos critican. Usted que sabe de esto, usted que no habla de esto, etcétera. Pues él quiere borrar las fronteras de ciencias sociales y las ve de una forma integrada. Y sobre todo en este libro integra perfectamente lo que es la política, lo que es la economía, incluso lo que es la filosofía política, la filosofía moral, incluso incluye elementos de sociología.
los integra perfectamente, porque en la vida real esas separaciones que hacemos nosotros son difícilmente hechas. Es muy difícil entender la economía sin entender la política, y es muy difícil entender la política sin entender la economía, y eso es lo que muchos de nuestros colegas no entienden, porque no entienden que está todo, a día de hoy está todo imbricado, está todo mezclado. Lo que llamamos economía son una especie de entes socializados llamados bancos centrales, ministerios de economía o ministerios de comercio, que regulan la vida económica, y a su vez la política está muy constreñida por lo que marcan las leyes económicas. De hecho, los gobiernos tienen que ceder muchas veces a hacer lo que les gustaría hacer simplemente porque las leyes económicas se lo impiden, porque arruinan a los países. Y esto lo entienden muy bien. Y de hecho, este libro es un libro que mezcla ambas cosas, política y economía. Digo que la vida de Rothbard fue una vida, fue una vida de activista político, porque él también, a diferencia, por ejemplo, de su maestro, Mises, aquel que conoció en la Universidad de Nueva York, también un poco de casualidad. Mises estaba exiliado en Nueva York después como consecuencia de la Guerra Mundial, que fue perseguido por ser judío por los nazis, y tuvo que escapar en un viaje así un poco muy curioso. Tuvo que escapar en autobús de los nazis, casi lo pillan, y casi se lo pillan, lo fusilan. No había piedad con él. Y escapó. Llegó a Nueva York sin dinero, allí Henry Hazlitt le buscó unas becas y daba clase en la Universidad de Nueva York, y ahí, por casualidad, lo encontró Murray Rothbard en su seminario. Y allí empezó a hablar con él, y empezó a discutir con él, y fue donde él, digamos, adquirió un background austriaco mucho más profundo. Y tuvieron una relación más o menos constante hasta el fin de su vida, pero el propio Rothbard llegó a criticar a su maestro también, por blando. Y así debe ser, así los estudiantes deben corregir a sus maestros cuando se desvían de la ortodoxia. Que a mí se defendía así, cositas así, un poquito de Estado, y cosas así, decía, no. Corregía al maestro por su método y sus cosas así. Entonces, llevó una vida de activista político. Él osciló. Él estuvo de joven en la derecha más extrema, estaba en el partido de los estados de Thurmond, si no me equivoco mal, de Thurmond. Era un defensor de los derechos de los estados, en el sentido de que defendía la autonomía del sur. Eran partidos que defendían la segregación racial, y a Rothbard le gustaba. No porque defendía la segregación racial, sino porque defendía los derechos de los estados. Decía que frente al Estado central era bueno que hubiera estados como Carolina, como Luisiana, como lo que fuera, que le plantaran cara, que no pudiera estar el poder nunca centralizado. Y no le gustaba la segregación racial, obviamente, pero le gustaba la idea que subyacía detrás de aquel principio. Rothbard siempre defendió este tipo de aspectos. Por ejemplo, él llegó a decir que la aportación principal de la teoría política española de todos los tiempos eran los fueros. Lo dijo una vez, los fueros tipo Navarro, los fueros viejos de Castillo, los fueros viejos de Galicia, es decir, las leyes viejas que impedían que el Estado frenara. Es decir, el Estado, antes de tomar una decisión, tenía que consultar fuero por fuero, y eso frenaba mucho el poder estatal. Entonces a él le gustaba mucho, que empezó, repito, de ese partido, después fue un republicano, pues en los años, a finales de los 60 y 70, militó en partidos de izquierda, por una cosa muy coherente, y que yo al principio no entendía, porque Rothbard nunca cambió de ideas. O sea, evolucionó en algunos puntos, pero nunca cambió en lo sustancial de ideas. Pero en cambio su militancia política sí que cambió. Y dicen, ¿cómo puede ser eso? Que una persona tan libertaria, tan anarcocapitalista, pase de estar un momento en partidos que se situarían en el extremo derecho, lo que entendemos por derecha de la política, en los años 70 pasa a militar con partidos que están muy próximos a la extrema izquierda, y después al final de su vida vaya de nuevo a partidos de derecha. Él, al final de su vida era asesor económico de Pat Buchanan, que era la derecha del... Cuando murió él estaba asesorando a Pat Buchanan, si no recuerdo mal, que era el ala derecha del Partido Republicano. Lo más... ¿Y cómo puede una persona cambiar tanto? Y dicen así, no cambió. Él era coherente. Él era un enemigo del Estado. Y se aliaba en cada momento con los partidos que eran enemigos del Estado. ¿Y por qué, por ejemplo, se alió con usted, señor? Pues repito, porque él defendía una postura que en el fondo atacaba al Estado. Y en los años 70, ¿por qué se pasa a la izquierda? Se pasa a la izquierda porque en aquel momento es la izquierda que ataca al Estado. Rothbard tenía un punto central en todo su pensamiento.
Y el enemigo principal era la guerra. Por eso Rothbard, buena parte de su pensamiento, que aquí no se trasluce mucho, pero en buena parte de su obra sí, está el aislacionismo. Es decir, que el Estado americano sobre todo, no debe renunciar al imperialismo y debe renunciar a cualquier tipo de guerra externa. Y dice por qué. Sea en el nombre de la democracia, él se opuso a la Segunda Guerra Mundial. Él se opuso a todas las guerras que hizo Estados Unidos, sistemáticamente a todas, la de Corea, la de Vietnam, la guerra del Golfo, la primera, que fue, y la primera guerra del Golfo, etc. Todas las guerras todas las invasiones que hizo Estados Unidos en países latinoamericanos o en Irán o en otros países del mundo. Se opuso sistemáticamente a todas, independientemente de que fueran para una causa o que fueran por otra. Porque él decía, la guerra es la salud del Estado. Citando la frase del viejo libertario Randolph Bourne. La guerra es la salud del Estado. Decía, ¿qué es lo que engorda al Estado? ¿Qué es lo que hace fuerte al Estado? ¿La seguridad social? No, lo que hace gordo al Estado es la guerra. Entonces hay que atacar la guerra porque es la guerra donde se nutre el Estado. Y atacó sistemáticamente todas las guerras. Y por eso en los años 70 vio que la derecha apoyaba la guerra del Vietnam y él se pasa a la oposición izquierdista contra la guerra de Vietnam. Porque en aquel momento eran ellos los que luchaban contra el Estado. Porque veía bien que de esa guerra iba a venir inflación, como vino, iba a venir gasto social, porque normalmente el gasto social y la política social va al mismo par que las guerras, porque es muy difícil legitimar una guerra si al mismo tiempo no le das algún tipo de dulce o caramelo al pueblo, que fue lo que hizo Lyndon Johnson, al mismo tiempo que invadía Vietnam, instauró la llamada guerra también contra la pobreza, y Rothbard se oponía también a ese tipo de guerras, y que después derivó en inflación y, por ejemplo, en el abandono del oro, en el abandono del patrón oro en el año 71 por Nixon, precisamente como consecuencia de estas derivas de guerra, porque él lo ve muy bien, porque la guerra después conduce a desórdenes monetarios, la guerra conduce a desórdenes políticos, es decir, que incrementa el poder del Estado. Y él lo vio siempre así, y al final de su vida, como vio que el único también que se oponía realmente a las políticas expansionistas era Pat Buchanan, pasó a apoyar a Pat Buchanan, sin importar que fuera una especie también de maldito, marginado en la política norteamericana. Entonces Rothbard tiene un pensamiento claro que aquí se plantea. O sea, esta obra de Rothbard es coherente con lo que estoy diciendo, con su odio radical al Estado, con su ataque radical al Estado. ¿Y por qué? Rothbard en este libro nos plantea de forma práctica, no de forma teórica, una visión predatoria del Estado. La idea predatoria del Estado, la sociología predatoria, las teorías predatorias del Estado son unas teorías antiguas en el pensamiento político. Son muy antiguas. Están en el centro de estudios Ibn Khaldun, supongo que coge el nombre de Ibn Khaldun, que era un pensador árabe del siglo XIV, nos plantea una visión predatoria del Estado. Es decir, nos dice que el Estado es conquista, el Estado es guerra, el Estado básicamente consiste en una banda de bandidos que conquista un territorio y pone tributo. Y digo, ¿qué cosa más bárbara dice usted, profesor Bastos? Vamos a ver. Como decía yo en la clase, vamos a ver. ¿Quién me sabe decir por qué Francia se llama Francia y no Galia? El territorio de la actual Francia se llama las Galias siempre, ¿no? ¿Por qué se llama Francia y no Galia? ¿Y los francos qué eran? Los francos son una banda de bárbaros que llegaron allí, como eran más brutos, conquistaron el territorio. Al jefe de los francos le pusieron un rey, eran los reyes merovingios, le pusieron una corona, le llamaron rey, a la banda, uno le llamaron duque, conde, marqués. Buscaron una justificación teórica, el derecho divino de los reyes o lo que fuera, y lo pusieron allí a mandar. Pero vamos a ver, ¿los godos qué eran? Los árabes cuando llegaron a España, ¿qué hicieron? ¿Qué eran los árabes? ¿Qué eran los españoles en América? ¿Qué hicieron? A ver quién me lo cuenta. Pues aprendieron de sus antepasados godos y árabes y hicieron lo mismo que ellos. Banda de bandidos, son más brutos, conquistan a los que hay aquí. ¿Qué hicieron con ellos? Darle caramelos, darle gasto social. Les pusieron un sistema de previsión social. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con la gente de que vivía aquí antes? ¿Cómo? Les daban espejitos a cambio de oro. Y ese cambio no está mal hecho. Si usted es subjetivista sabe que ese cambio no está mal hecho. Porque el español
piensa que estafa al indio dándole el espejo a cambio del oro, pero es que el indio dice que a cambio de esta piedra en el suelo me da una cosa que para mí es imposible de tener, que nunca había visto en mi vida. Dice que tonto es el español que a cambio de una piedra que está en el suelo me da una cosa tan bonita y tan brillante como esta. No, el cambio es subjetivo. Pero aparte de eso, ¿qué hicieron? Eso al principio daban espejitos, pero después ¿qué hicieron con la gente de aquí? Lo pusieron a trabajar para ellos. Y de ese trabajo el 10%. Los lombardos hicieron los mismos. ¿Qué hicieron los arios en la India? Ese sistema lo explica Alexander Rustow en un libro que se llama Freedom and Domination, y lo explica muy bien. Se llama sistema de superestratificación. Los estados consisten básicamente en la aparición de algún tipo de colectivo. ¿Qué son los normandos? ¿Oyeron hablar de los normandos? ¿Qué hicieron los normandos en Inglaterra? ¿Y qué eran los normandos? Era gente así exquisita y fina. ¿Qué pensaban que eran? ¿Qué hicieron los vikingos en Sicilia? Y después podemos contar muchos. O Gengis Khan pagaba las cuentas al salir. Cuando marchaba, reclamaba la nota. O Atila. Era así una banda de gente organizada. Eso lo explica también un tío que se llama Robert Carneiro, que Robert cita también. El sistema de encapsulamiento. Es decir, normalmente en sitios encapsulables, valles que se puede cerrar la salida para que la gente no escape, lo que hace normalmente es que llegaba algún tipo de horda bárbara, conquistaba aquel territorio, se superestratificaba por encima de los que había, y esa nueva casta le ponía tributo al resto. Es decir, a partir de ahora vais a trabajar todos para mí y me vais a dar el 10% de lo que ganéis. Eso es la visión que tiene el del Estado. Él no cree en eso del contrato social, como Buchanan y esta gente toda así. Él da una visión, digamos, más predadora del Estado. Pero esa visión, cuidado, esa visión no es para nada marginal, no es una visión de locos, es una visión que está en muchos científicos sociales reputables y que pueden ustedes comprobar en cualquier biblioteca universitaria, que son libros de autores incluso socialistas o incluso autores, por ejemplo, Franz Oppenheimer, el autor del Estado, no es un autor de derecha, Franz Oppenheimer es un socialdemócrata, militaba en el Partido Socialdemócrata Alemán, pero su visión del Estado es coherente. Es decir, un Estado es una banda es un grupo de personas organizadas, armadas, que critica. Charles Tilly o Michael Mann, por ejemplo, no son autores de izquierdas, no son autores en el resto de su obra son autores de izquierdas que defienden los movimientos sociales así, pero no les quita la honra de decir cómo nace el Estado. Porque además todos los anarquistas clásicos, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, todo eso, la visión del Estado es calcada, la nuestra, calcada, es la misma. Ustedes leen a Hoppe y leen por ejemplo, a Kropotkin, y es lo mismo. Grupo de personas organizadas que predan y roban a los demás. La teoría predatoria del Estado. Otros defienden teorías de otros tipos. Pero digo que es coherente con esa visión, repito, que no es una visión para nada marginal. Hume dice lo mismo. Hay un español, se llamaba Alonso de Castrillo, que dice también lo mismo, el Tratado de República, en el siglo XVI, que dice que el Estado también es otra banda de bandidos. Y Khaldun dice lo mismo. Bertrand de Juvenel, en El Poder, dice lo mismo. Y no, que nuestro enemigo el Estado también dice lo mismo. Es una idea que yo creo que es la históricamente más correcta. La idea de que un contrato social originario, que un día cedimos nuestra soberanía, nos dimos la mano, no está historiado en ninguna parte que se diera. Nunca yo vi que alguien historiara semejante pacto. Más bien surgen elementos de este. Entonces, la visión de Rothbard fue siempre coherente con esto. No es el Estado como un ente benéfico, como un ente bueno que defienden incluso algunos liberales, ¿no? Como una cosa que trae el bien, que trae el orden, que trae la paz, y como decía así Stuart Mill, que el Estado es sinónimo de desarrollo y de progreso. Ahí donde avanza el Estado, avanza. Pues no, señor. El Estado es una banda de coerción y se comporta siempre como tal banda de coerción. Y él lo aplica a todas las políticas. Ahí está el mérito del libro. Él va viendo una por una todas las políticas, y todas las políticas dentro de ese esquema encajan. Y como tal esquema de predación, buena parte de las políticas consisten en quitarle recursos o poder a los débiles para dárselo a los fuertes. Y bueno, incluidas las políticas sociales. Yo estoy dando un curso ahora de políticas sociales. Y voy explicando, mire, vamos a ver, cuando hablamos, por ejemplo, del salario mínimo y estas cosas, el salario mínimo no es para defender al pobre. El salario mínimo es para defender al trabajador y al sindicato ya existentes frente a los trabajadores verdaderamente pobres, que son los jóvenes, pues las mujeres o los inmigrantes.
El salario mínimo es una política no para defender al débil, sino para defender al fuerte. Las políticas anti-inmigración son para defender al fuerte frente al débil, etcétera, etcétera. Y todas las políticas que vemos por ahí son políticas de este estilo. Y siempre tienen algún tipo de objetivo predador. Y lo más predador que hay en este aspecto también son los impuestos que se analizan en el libro. Entonces digo, todo el libro está centrado en esta visión predadora. Y por eso nos choca tanto verlo así. Por eso cuando lo lean, espero que lo lean, les va a chocar mucho de lo que dice, porque dice lo mismo, pero desde una visión completamente distinta. Entonces, esa es la visión de Rothbard, una visión del Estado negativa, es una visión también sociológica. Él es muy deudor de un señor que también era un genio, también es una persona muy políticamente incorrecta, que se llamaba John Calhoun, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, que escribió un libro, le llamaban el Marx de la clase esclavista, porque era un defensor del sur viejo, del sur, defendía a los amos frente a los esclavos, y era muy incorrecto, pero era una persona de una inteligencia política aplastante. Entonces escribió un libro que se llama Disquisición sobre el gobierno, está traducido al español, y le explica con toda la sinceridad que sabe que esto que estamos diciendo ahora, solo que él no lo ve mal, pero él lo explica. El Estado es una cosa que una clase le quita dinero al resto de la sociedad. Él formaba parte de esa clase y era consciente, y lo dice. Él es un esclavista, él tiene sus esclavos y a su vez es miembro del gobierno de los Estados Unidos. Intuyo yo que no veía gran diferencia. No sé si me explico. Da una visión muy descarnada, pero era una inteligencia absoluta. Y también, siendo consciente de que eso era malo, él quería limitarlo y establecer una serie de principios. Pero eso se cita en el libro. Entonces, ¿el libro en qué consiste? Ya como define la política pública, ya lo ve desde un punto de vista predatorio. Porque él distingue tres tipos de política pública. O sea, toda actuación del gobierno puede ser encajada en una de estas tres categorías: autista, binaria y triangular. Autista, cuando alguien, otro aspecto que es interesante es que el Estado no existe. O sea, no tiene existencia fuera de las personas que lo componen. O sea, el Estado, nosotros tendemos a representarlo de forma hipostática, tendemos a representarlo pues, con algún tipo de tela, con algún tipo de música, con algún tipo de símbolos, normalmente a través de mapas y de museos. Ese Estado, ese grupo de personas organizadas, extraen el recurso. Pues bueno, ese tipo de personas actúan de tres formas. Una, autista. Ese grupo de personas nos impiden hacer uso de nuestro propio cuerpo o de nuestra propiedad. Por ejemplo, yo cultivo droga, marihuana en mi finca, en mi casa, yo fumo mi marihuana, el Estado no me deja, por ejemplo. O no me deja hacer uso de mi propio cuerpo, etcétera, porque dice que gasto mi propio cuerpo. Ahí no estoy actuando no estoy ni siquiera interaccionando. Estoy solo yo mismo. Y ahí el Estado no me dejaría, por ejemplo. El segundo tipo, más relevante, es la binaria. El Estado, ese grupo de personas, me obligan a hacer algo. Normalmente, tributos, o corbeas, o trabajos forzosos, en su beneficio. Es decir, todo el tipo, y buena parte del libro es un estudio de la tributación, tanto la proporcional como la progresiva. Y a mí para mí esto es de lo mejor del libro. Él va criticando. Primero dice, lo que importa realmente no es el tipo de impuesto. Porque muchas veces se nos dice, no, es mejor un impuesto al consumo, tipo IVA, o no sé cómo le llaman aquí, pues alcabalas antiguas, otras cosas así, pero un impuesto al consumo dice que es más neutral. En cambio, dice que otros prefieren el impuesto progresivo o proporcional, impuesto sobre la renta. Entonces dice que no, dice, a Rothbard lo que le interesa, dice, no me importa el tipo, me importa el monto. Cualquier impuesto del 1%, sea del tipo que sea, es mejor que un impuesto del 20%. Y eso él incide mucho en eso, en el monto del impuesto. Es decir, no en la forma, si es al consumo, si es sobre la renta, si es sobre las sociedades, si es sobre las ganancias. No, le importa el monto. Y el monto global que se lleva el Estado. Porque todo impuesto, y razona bien, es una privación de libertad. Cuando ustedes le quitan dinero, le están quitando la posibilidad de hacer determinadas cosas. Si ustedes le quitan 500 quetzales al mes, ustedes no pueden hacer cosas por valor de 500 quetzales. Por ejemplo, no pueden viajar,
no pueden disfrutar de un nuevo vestido, no pueden ir a cenar con sus novios o con sus novias, no pueden, le quitan a ustedes libertad porque parte de ese dinero le están quitando un uso. Entonces, le da igual cómo se lo quiten, lo que importa es el monte total de la quita. Entonces, va criticando todos los impuestos, critica los principios que usan los estatistas para justificar los impuestos, el principio del sacrificio, por ejemplo, el principio de la capacidad de pago, diciendo todo ese tipo de falacias, de patrañas que siempre nos las explican. Dicen, no, es que el rico tiene que pagar más que el pobre y el rico, el impuesto proporcional, paga más que el pobre. Pero debe pagar más cuanto más gane, porque eso a ustedes se lo explican, le llaman impuesto progresivo, pero ¿por qué? Y lo va explicando quién inventa esas falacias, Seligman y otros, por ejemplo, y después cómo eso no es falso y no funciona, y lo va explicando otras cosas. Siempre el libro plagado de frases bonitas y de ideas que a mí me encanta, porque cuando dicen dinero no gana, la gente piensa dinero lleva dinero, eso es falso. ¿Por qué? Pues en la de 3 cojamos al más rico de Boiro, que es un pueblo de Galicia, ¿no? Por ejemplo, no, es rico, tiene a lo mejor 4 millones de euros, 5 millones de euros. Si fuera así, como un bola de nieve, dinero lleva dinero, acabaría siendo como Bill Gates. Pues no, pues se quedan en los 5 millones de euros. No es capaz de subir por encima de esos 5 millones de euros. Siendo rico y listo, no es capaz de subir más que ahí. Por mucho dinero que tenga, no va a tener más dinero. Paran en un punto. Y eso lo explica muy bien. Y dinero lleva a más dinero si lo invierten bien, pero dinero lleva a menos dinero si lo invierten mal. No hay nada que garantice que porque tengas dinero vas a tener más dinero. Y efectivamente, es uno de los principios que se usan en la filosofía fiscal, de que la capacidad de pago, y después toda esa idea de la comparación de utilidades, de que el dinero del rico vale más que el dinero del pobre. Eso hay que discutirlo. No es una cosa, es una especie de esas que se sueltan por ahí y que no está comprobada. Pues eso lo analiza muy bien. Toda la idea de los tributos, toda la idea de los impuestos, toda la idea que subyace todo esto. Y entonces, esta es una intervención binaria. Binaria normalmente a día de hoy son tributos, pero históricamente eran, en la Edad Media, trabajos forzosos. Tenían que trabajar una serie de horas en el molino del señor o en el molino, o si no, prestaciones de servicio militar, que es otra forma de trabajo forzoso. Ir a las guerras o trabajar para los señores. Y todo eso lo analiza. 2. Y después la tercer tipo de intervención a que le dedica también buena parte del espacio, que es la intervención triangular. Es decir, A y B deciden pactar algo. Y llegan esas personas que se llaman Estado y dicen, no, usted y él no pueden pactar. Yo quiero comprarle a Eduardo un pantalón a las 3 de la mañana en Asturias. Pues dicen, no, pues no puede usted. Y hay una ley de horario. Yo quiero contratar a Gabriel por 500 quetzales para que me corte la hierba del jardín. Gabriel acepta, yo acepto. No. Llega Rajoy y dice no. Llega Rajoy, no llega el Estado. Llega una persona de carne y hueso ordenada por otra persona de carne y hueso, que es la que hace la ley. No puede usted contratar a Gabriel porque está por debajo del salario mínimo. Si yo quiero contratar a un niño para que me ayude a trabajar también a cortar la hierba o una cosa así por el estilo, no, pues usted tiene el trabajo infantil. Entonces iba explicando estas normas todas una por una en el libro. Es decir, yo quiero pactar con otra persona sin usar la esclavitud, sin usar la fuerza, sin usar ningún tipo de coerción, y el Estado no me deja hacer. Entonces hay todas las leyes que regulan eso, todas las regulaciones de salario mínimo, toda la legislación laboral, buena parte de la legislación económica. Por ejemplo, yo quiero pagar en oro aquí en la cafetería de este bar. Pues dicen, no, aquí no pueden pagar en oro, solo puede pagar en quetzales. ¿Y por qué no puede pagar en oro si me lo acepta el señor? Pues no puede, no le dejo yo que lo haga. No sé si me explico. Todas estas regulaciones, además, súper detalladas, una. Además, incluso hasta llegan las patentes y las critican en parte, puede ser algo más radical ahí. Pero esto es lo que hace, analizar intervenciones binarias, dimensiones triangulares. Y la última parte, que es la parte final, es una parte de filosofía política y ética que va justificando todos los principios que hay detrás del libro, si el mercado es la ley de la jungla o la ley de la jungla es la del Estado, todo este tipo de filosofías de la igualdad. La igualdad a Rothbard le interesa mucho. Y de hecho, en este libro critica la mera posibilidad de igualdad.
Y es un tema que es muy interesante. La igualdad es un concepto matemático. Y las ciencias sociales tienen el feo problema de, por complejo, querer importar cosas de la física o de las matemáticas. Si hablamos de eficiencia, es una cosa que a mí me irrita mucho cuando se usan las ciencias sociales, porque eficiente es una máquina, un motor diésel, y no una economía. Se habla de equilibrios, se habla de fricciones y se habla de igualdad. Igualdad es un concepto matemático. 2 más 2 igual a 4. E igual a mc al cuadrado. Esas cosas sí, o una fórmula. Cualquiera de las que estudian en una escuela. Eso sí que es cierto en las matemáticas. Un área, el área de la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pues es otra cosa que es cierta. Ahora, ¿somos iguales? Es más, ¿es bueno que seamos iguales? No. ¿Qué bondad tendría la igualdad? Igualdad es igualdad, no es desigualdad. Quiero decir, igualdad además es un mundo, por ejemplo, lleno de Adrianas castellanos. Imagine Adriana, todo este acto lleno de Adrianas y una Adriana hablando. O imagínense cualquiera de ustedes, así, un mundo con todos iguales, exactamente igual que ustedes, y una señorita o un señorito igual que ustedes hablando aquí en la sería divertido. Aportaría algo. Y cállense que ya lo sabemos, lo que está diciendo usted. Pues somos iguales. El mundo es bonito porque es desigual, y porque al ser desigual hay diversión, y hay igualdad, y hay división del trabajo, y se produce un montón de cosas. Un mundo igual, y cuanto más igual, no aporta nada. Ahora, eso sí, todos nosotros somos desiguales. Si yo con cualquiera de ustedes me comparo, ustedes me saben hacer una lista enorme de desigualdades. Pues somos desiguales en edad, somos desiguales en sexo, usted es de Santiago de Compostela, nosotros somos de Guatemala, nosotros estudiamos economía, usted no, etcétera. Pues yo estoy casado y usted está soltero, etc. Van diciendo un montón de cosas. Usted habla muy rápido, nosotros no, etcétera. Me van diciendo una serie de cualidades que tienen ustedes y que tengo yo. Bien, esas desigualdades que tenemos son valoradas de forma distinta por las demás personas. Todas esas desigualdades que tenemos son valoradas de forma distinta por las personas en distintos ámbitos de nuestra vida. Ustedes son superiores a mí, por ejemplo, si hay que correr una carrera. Yo voy gordo, voy viejo, entonces no estoy para muchas carreras. Ustedes me ganarían corriendo. Yo a lo mejor, como llevo desde que antes de que ustedes nacieran estudiando estas cosas, pues sé más a lo mejor de Rothbard que ustedes. Es probable que sepa. ¿Pero por qué? Porque antes de nacer ustedes ya estaba estudiándolo él. Y hay muchas otras desigualdades, pues capacidad oratoria, capacidad de relación social, inteligencia para el comercio, inteligencia abstracta, etc. Y esas desigualdades que todos tenemos, belleza, salud, fuerza física, etcétera, etcétera, todas las desigualdades son valoradas por las demás personas y nos colocan en cuestiones de rentas, de tipo de cosas, en situaciones distintas. Pero eso, bajo ningún concepto, es injusto. Lo que viene a decir es que el principio de igualdad es un principio que en última instancia llevaría a la tiranía y llevaría a una serie de errores tremendos, y sería la igualdad absolutamente injusta, a diferencia de lo que piensa la gente. Entonces, todo este tipo de principios filosóficos los elabora también en otros libros, están en internet, un trabajo muy bueno que se llama Igualdad como revuelta contra la naturaleza, que es muy interesante, y lo va desarrollando este libro. Y este libro, repito, condensa muy bien lo que es el pensamiento de Rothbard. Introduce, aunque no lo elabora como en otras obras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia del pensamiento económico, que ahí sí que introduce muy bien a los escolásticos hispanos, introduce muy bien, critica a Adam Smith, critica un montón a Marx y un montón de cosas, introduce estos elementos en la ética de la libertad, en general, en todos sus libros va introduciendo este elemento de crítica al Estado y su visión siempre negativa del Estado. Él decía, y acabo aquí, que cada día de su vida, en vez de moderarse, cada día de su vida se hacía más radical y cada día de su vida odiaba más al Estado, no menos. Y aquí les dejo, y si quieren alguna pregunta, porque no sé cómo es el criterio. Encantado de saludaros. Buenos días. Yo quería saber qué propone el autor como alternativa que el Estado tenga el monopolio de justicia. Justicia privada. Es decir, él no desarrolla tanto ese tema. En la ética de la libertad.
En la ética de libertad habla algo de los pueblos sin Estado, habla algo de Islandia y habla algo de la Irlanda medieval. Eso lo desarrolla más un autor que se llama Bruce Benson. De hecho, en muchos sitios la justicia fue privada. Usted supongo que iría a hablar del cadí. El cadí era un jurisconsulto musulmán. Era una persona santa o considerada santa y estudiosa, y cuando había un pleito entre dos personas recurrían los dos al cadí. El cadí imponía una sentencia, y si no era cumplida, el que no la cumplía, el resto de la comunidad lo ignoraba o lo expulsaba de la sociedad. Hay mecanismos modernos de justicia privada. Por ejemplo, en Anderson, creo que es Anderson, en un trabajo que se llama No So Wild Wild West, creo que va a ser traducido dentro de poco, en los No Tan Salvaje Este, explica cómo era la forma de justicia en el supuestamente salvaje oeste americano, que tenía una tasa de crímenes inferior a la ciudad de Nueva York, frente al tópico. Pues era una justicia totalmente privada. Normalmente la justicia en esos casos se hace a través de personas de respeto, por ejemplo, como hacen los gitanos o como hacen otras culturas. O sea, hay alternativas a la justicia. Y de hecho, buena parte de la historia fue realizada con justicia no estatal. Si, por ejemplo, va usted a Inglaterra, quien impartía justicia no era el Estado, eran los nobles. Los nobles, que eran personas de respeto en sus territorios y que impartían justicia en su territorio. ¿Cuál es el sistema actual de justicia? Es un sistema en el cual la justicia es obra de funcionarios. ¿Eso qué quiere decir? Si usted es funcionario, yo decido si usted asciende o no. Yo decido su salario y yo a usted le cambio la planta, si me conviene o no. Es decir, si usted me está fastidiando usted a mí, creo una fiscalía especial anticorrupción, una fiscalía de menores, creo una fiscalía de lo que sea, y le quito a usted el caso. O a usted, si me está molestando mucho, lo mando de juez a Petén. Lo asciendo, le nombro jefe de la audiencia de Petén. ¿Me explico? Le puedo cambiar a usted la planta. Esto lo explica un señor que se llama Maurice Joly, explicando que la gran trampa de la justicia actual es hacer a los jueces funcionarios y no independientes. Un noble, un santo, un religioso son independientes del Estado a la hora de juzgar. Los jueces modernos forman parte del Estado. Por lo tanto, a día de hoy no hay división de poderes. El Poder Judicial forma parte del aparato de poder y está subordinado al aparato de poder. Y eso es lo que quieren ustedes. Gracias. Es que debido a que estamos hablando del Estado y el mercado, no me quedó claro a qué tipo de igualdad está hablando, si igualdad de derecho o igualdad de bien. Igualdad me refiero que usted es una persona como otra persona y yo no puedo agredirla a usted. A eso me refiero, que hay una intersubjetividad y yo la reconozco a usted y usted me reconoce a mí como seres humanos y no podemos agredirnos. El principio básico es que yo no puedo agredir a otro ser humano. Y en ese aspecto es el principio de igualdad a que me refiero, que todos somos seres humanos. Ahora, usted tiene unas características y yo tengo otras características. Esas características nos van a poner en condiciones diferentes en el mundo, en cada momento y lugar. Pero esa es la igualdad a que me refiero. Es decir, ¿por qué a usted cuando va por la calle le llaman profesor Bastos? Le dicen hasta luego profesor Bastos cuando la venga usted. ¿Le hablan así? No. ¿Y por qué? Porque usted y yo nos diferenciamos. A mí cuando me ven me llaman profesor y a usted le llamarán señorita o profesora o como le llaman a usted, o alumna o como sea. ¿No? Bueno, de esas desigualdades que nos distinguen, que a simple vista sus compañeros ya nos conocen y nos distinguen, son las que nos van a dar resultados distintos. No sé si me explico. Toda esa enorme, seguro que usted es capaz de listar 100, 200, 300, 400 o 1000 diferencias entre usted y yo. Bien, esas diferencias que usted está listando son las que nos dan diferencia en rentas, diferencia en salud, diferencia en simpatía, diferencia a la hora de cobrar un salario. Usted cobrará más que yo o menos, dependiendo de esas calidades que tenga usted, que tengo yo y viceversa. Entonces, es imposible igualar. A eso me estoy refiriendo. Y cuando hablo de igualdad, ¿igualdad en qué? Porque la trampa está que la igualdad siempre se hace en aquello que nosotros no tenemos. A ver si me explico. El intelectual, que es el que elabora normalmente las reglas de igualdad, normalmente un filósofo, un profesor, un cultureta, personas de la cultura, de los literatos y así, hablan de igualdad. Hablan de igualdad en los demás factores, no en los suyos. Es decir, ellos lo que odian es un mundo en el que
manden más o sea más influyente gente que tiene la capacidad de ganar dinero. Gente que sabe comerciar con patatas, gente que sabe comerciar con carne de cerdo. Y esas personas ganan más dinero que gana él. Y eso a él le revienta mucho. Entonces quiere un mundo que en ese aspecto de la renta todo el mundo gane lo mismo, pero que siga siendo desigual en el ámbito de la cultura. Digamos, lo que quieren ellos es un mundo en el que manden ellos. Quieren un mundo en el que lo que mande sea la desigualdad en cultura, no la desigualdad en renta. Porque de hecho, por ejemplo, la educación, si nos ponemos exquisitos, también podemos igualarla. ¿Sí o no? Pero igualarla ¿en qué sentido? Si usted es muy lista, ¿cuál es la peor universidad que hay en Petén? O allí en medio de la selva. ¿Cuál es la peor que hay? Allí va usted, por ser tan lista. Malo será que en un sitio tan malo, si usted es muy inteligente, no la bajemos algo. Y al revés, si usted es el más burro de la clase, el más vago, más trabajador, a Harvard, al Instituto de Estudio de John Kennedy, la mejor escuela que hay en el mundo, pues allí la mandamos a usted por ser tan burro. Malo será que en un ambiente tan listo, usted no suba algo. Y de esa forma se equilibre, bajando al más listo y subiendo al más burro. ¿Por qué nadie propone eso? Porque las desigualdades en educación no solo no se reequilibran, no se redistribuyen, sino que se potencian por encima. Porque en el mundo de la educación, aquel que es listo, lo potencian. Si usted es listo, la mejor escuela, la mejor universidad, si dentro de la universidad es la mejor, a Harvard, y si dentro de Harvard es el mejor, le damos una plaza de lo mejor, de catedrático, de lo más pagado. Potenciamos la educación. La riqueza no, su habilidad de ganar dinero, saca. Hasta igualarlo. ¿Por qué? Porque quien elabora esos libros son culturetas que tienen inteligencia y educación y lo que quieren es que lo que manden en el mundo es lo que ellos quieren. Eso nunca hablan de redistribuirlo. Fíjese. Nunca. Solo lo que tienen los otros. Me parece que fue Hayek el que dijo que una medida de coerción siempre es necesaria en la sociedad y que el Estado era necesario para reducir al mínimo la coerción. ¿Qué contestaría Rothbard a ese respecto? Que el Estado no puede eliminar la coerción porque el Estado es la coerción. Y que el Estado, una vez instalado, no tiene freno. Él mismo lo dice. Porque una vez que el Estado básicamente lo que consiste es un monopolio. No es coerción hay. Coerción hay en esta clase. Por ejemplo, si alguno de ustedes alborota, estos caballeros que hay por aquí lo acompañarán a ustedes amablemente a la salida. No sé si me explico. En este aspecto hay coerción. Ustedes pueden hacer coerción, cierta coerción sobre sus hijos, o sobre tipo de cosas. Pero el problema de la coerción estatal es que es una coerción monopolística. Es decir, que es la única coerción. Y de momento que es la única coerción que nadie tiene la capacidad de hacerle frente, no tiene límites. Eso es lo que le contestaría Rothbard. En todo caso, lo que había es, repito, la coerción siempre va a existir en muchos ámbitos de la vida, coerción, pero el Estado no solo es coerción, es el monopolio de la coerción. El monopolio de la coerción legítima. Entonces no tendría ningún tipo de freno a esa coerción. Y de hecho, poco a poco se va expandiendo a todos los ámbitos de la vida. Ya cada vez le regulan más. Ya usted no es propietario de su cuerpo, en muchos aspectos. No puede tomar determinadas sustancias, no puede beber determinados líquidos, no puede hacer determinadas actividades. Alguien se arrogó el derecho de que su cuerpo no es suyo, que es de él. Ese es el problema. Que se lo acatamos, precisamente porque no tiene límite. Tiene un capítulo Hayek en Camino Servidumbre que se llama ¿Por qué los malos se ponen a la cabeza? Yo se lo recomiendo también. Que al final el Estado no es solo son personas normales, no tienen que ser las personas más malas. Y allí explica por qué.